Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo. Luis Enrique, la cabra. Empezamos. Saint-Germain nuevamente campeón de una UEFA Champions League al mando de Luis Enrique, el mismo técnico tan criticado por su etapa con España y el mismo técnico que se decía que había ganado un triplete en el Barça por Neymar, Messi y Suárez. Bueno, Luis Enrique, alias La Cabra, se reivindica en el Paris Saint-Germain y mete su segunda final o su segunda Champions League consecutiva, haciendo historia pura en este deporte. No existe otro entrenador a no ser Zinedine Zidane que lo logra ganar. Zidane ganó 3. Luis Enrique, bicampeón de la UEFA Champions League con un Paris Saint-Germain que es una máquina de fútbol. Vamos a comentar el partido. Voy a dejar claro algo. El partido no es el partidazo ni del PSG ni del Arsenal. Es un partido que yo sabía que iba a ser así. Un Arsenal que no podía jugarle de tú a tú al PSG porque si no los iban a golear. El Arsenal empezaba el partido con un muy buen primer tiempo del Arsenal. Muy buen primer tiempo del Arsenal, hay que reconocerlo. Un Paris Saint-Germain en el primer tiempo que no estaba conectando, no había esa conexión del centro del campo con sus delanteros. Y el Arsenal se encontraba a un gol en el minuto 7, a una jugada de contragolpe de Gabriel, de Kai Havertz. Anotaba el Arsenal y ahí el Arsenal, por un momento yo pensé que el Arsenal podía dominar más. Y sí es cierto que el Arsenal en el primer tiempo supo jugarle bien de tú a tú al Paris Saint-Germain, doblándole las marcas, buena defensa, Magalán con Saliba, contrastando la banda, muy buena presión en el centro del campo. El Paris Saint-Germain en el primer tiempo no pudo ejercer o dominar el partido como siempre normalmente lo hace. Empezaba el segundo tiempo y el partido sí, el Arsenal con la misma postura. Y el PSG ahí se fue volcado totalmente al ataque, tanto que se encontraba un penal que le hacía Mosquera a Caravagelia. La verdad es que Caravagelia en el segundo tiempo revolucionó el ataque del Paris Saint-Germain y posteriormente lo convertía Ousmane La Cabra Dembélé. Que no fuese gran partido de Dembélé, que no fuese gran partido del Paris Saint-Germain. Pero en el segundo tiempo, a mi idea de entender, después que el partido se igualó, el Arsenal dio un paso atrás y empezó a apostar por los penales. No creo, ahí fue cuando creo que el Arsenal pecó y el Arsenal perdió la final. Yo estoy aburrido de explicar aquí que contragolpear no es defenderse con 10 personas. No le puedes dar total control del balón a Paris Saint-Germain en el centro del campo porque te va a dominar. Pese que no cayó el gol los primeros 90 minutos, en el segundo tiempo, a salvo algunas corridas de Saka, que el nivel de Saka estaba muy malo, Saka se ve que no está a nivel, excepto algunas galopadas de Saka por la banda, hasta ahí llegó el Arsenal. Un Paris Saint-Germain que en el segundo tiempo propuso más fútbol, lo intentó más, tuvo más llegadas al área, pero el partido se terminaba 0-0 en los primeros 90 minutos. Y ojo que voy a dar un dato. El primer equipo, el Arsenal, acaba de perder la UEFA Champions League sin perder un partido en la Champions League. Porque en 90 minutos reglamentarios el Arsenal no perdió. Empató y ganó. El partido llegaba a la prórroga 1-1 y ya hubieron muchos cambios. Entró Barcola, salió Dembélé, salió Caravagelia, entró Gonzalo Ramos, en el centro del campo tuvo que salir Vitinha, por el lado del Arsenal tuvo que salir Gyökeres, sacaron a Saka, en el centro del campo salió Odegaard, entró ese, pero en la prórroga fue más de lo mismo. Ya ahí se estaba jugando con el corazón, ya ahí se estaba jugando con el alma, porque ya hay fútbol y propuesta y físicamente ya no le daban a los principales jugadores y llegaba una tanda de penaltis. Una tanda de penaltis que hasta ahí el Arsenal había apostado desde el minuto 70. El Arsenal había apostado y consideraba que era la única forma porque no le podía jugar de tú a tú al Paris Saint-Germain. El Arsenal consideraba que
intentar con una defensa organizada forzar una tanda de penalti y lo lograba. Primer penalti lo pateaba muy bien, lo pateaba el jugador del Arsenal que lo cobraría, y el primer penalti del Paris Saint-Germain también lo cobraría. Pero me parece a mí que aquí Arteta se equivoca. El partido se acaba 5-4 porque hubo un fallo de Nuno Méndez y hubo un fallo de Ese para mí cobró un penal lamentablísimo. Pero aquí yo veo donde se le escapa la final es en una decisión técnica de Mikel Arteta. Yo creo que tú no puedes poner de quinto cobrador a un central como Magallanes que lleva jugando 120 minutos. No puedes poner un central como Magallanes a cobrar un penal que nunca ha cobrado un penal, a patear un quinto penal. Si el penal se va a la largue, 7 o 8 penales, bueno, no queda más remedio. Pero el quinto penal de tu tanda oficial no puede ser un central que haya jugado 120 minutos. Pon otro jugador. Y aquí yo creo que Arteta peca. Arteta peca porque tú tienes, de los 4 que han pateado, el portero no patea, tienes 6 jugadores para escoger. Berardo pateó, pero Berardo estaba fresco, entró por Marquinhos, estaba fresco. Entonces me parece aquí que se equivoca Arteta en el nombramiento de Magallanes, porque no, un penal lo puede fallar cualquiera, pero la decisión de que patee Magallanes sí es Arteta. Y Arteta tiene que tener conciencia y tiene que saber eso. En fin, Arsenal se queda a las puertas de su primera Champions League y Paris Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League, bicampeonato para Luis Enrique y el Paris Saint-Germain, y esto es algo histórico en el mundo del fútbol. Me alegro mucho por Luis Enrique y me alegro mucho por el Paris Saint-Germain. Hasta aquí este video, nos vemos en la próxima. Denle su like, su comentario y suscríbanse al canal.